Bienvenidos a la tercera clase de esta segunda parte del curso. En la sesión anterior construimos el CRUD de usuarios y configuramos la conexión segura con AWS Secrets Manager. Hoy avanzaremos en un tema crucial, la encriptación de datos. Esto nos permitirá proteger la información sensible que viaja entre aplicaciones y reforzar la seguridad de contraseñas y accesos. En esta clase trabajaremos en tres objetivos principales: crear una key asimétrica en AWS Key Management Service, implementar endpoints para encriptar y desencriptar e integrar este proceso en el login y la gestión de contraseñas. Primero, ingresamos a la consola de AWS KMS y creamos una nueva key. Tipo asimétrica, y el uso será en encriptación y desencriptación. El tipo de key en este caso será RCA2048. Le damos siguiente y en esta parte colocaremos el nombre. Yo le pondré siguiente como ejemplo. Continuando, en esta parte agregaré a los usuarios que serán mis administradores, que en este caso será mi usuario. Lo siguiente será agregar a quienes podrán usar esta key. Siguiente otra vez y veremos un review de la información. Listo, mi llave ya ha sido creada. Ingresamos y podemos ver el ARN, que es importante, que más adelante la vamos a usar. Nos vamos a la sección de Public Key y esto es lo que nosotros podemos compartir con nuestras aplicaciones. Es importante entender que la llave pública se usará para encriptar datos y la llave privada servirá para desencriptarlos. A continuación nos ponemos manos a la obra e ingresaremos a nuestra API. Dentro de util vamos a crear un archivo con este nombre: encriptar y desencriptar de tipo util.py. Esta clase es igual a los otros de tipo util genérico, así que voy a pegar y les explicaré. Esta clase contiene dos métodos principales, uno que es la encriptación y el otro que es la desencriptación. En la primera parte le estamos pasando el texto que yo quiero encriptar, cuál es el key ID de la llave que está en el servicio del KMS, lo que viene a ser el ARN, y tenemos el nombre de la región. En nuestro caso es US1. En la segunda parte tenemos que pasar los datos desencriptados, igualmente la key y la región. Esto es una clase genérica que podrías usarlo fácilmente. Ahora, en la parte de la encriptación tenemos estos datos. El texto que yo quiero encriptar lo voy a codificar de la siguiente manera. Luego inicializo el cliente KMS, especificándole esta región. En este caso estoy utilizando Boto3, que ya instalamos anteriormente, para hacer otras peticiones. Ya tengo el cliente KMS y esto tiene un método que es encrypt. Me pide el key ID, el texto que voy a encriptar, y lo codifico como UTF-8. Y muy importante también que me pide es el algoritmo de encriptación, que me dice que es un RSA Nousha 256, y esto lo puedo ver en la parte de configuración de la key. Esto hace una petición al servicio de AWS, aquí está, y eso internamente tiene un atributo que se llama CyberTextBlock, es decir, cuál es el texto que está encriptado. Este texto es el que lo voy a devolver dentro de este JSON. En este atributo tendré que decodificar un B64, pero igual lo paso como UTF-8. Si es que hay algún error, me pinta en error, me da el código 500 y me dice cuál es el error. En el método de desencriptación vamos a tener ya el dato encriptado, el ID de la key y la región. Igualmente el dato encriptado lo vamos a decodificar un B64. Pasamos esta variable. Inicializamos nuevamente el cliente de KMS con ayuda del Boto3. Este igualmente tiene un método que se llama decrypt para desencriptar. Y lo que me pide es el CyberTextBlock, el ID de la key y el algoritmo de encriptación. Y lo que me va a responder es que me retornará el texto que le pasé al inicio para encriptar y lo pongo como UTF-8. Esto igual lo voy a pasar y extraeré lo que hay dentro de ese texto. Si todo está bien, devolverá el texto decodificado y enviamos 200, y si hay un error lo pinta en la consola y nos devuelve un 500. Recordar que siempre se necesitará el ID del KMS y el tipo de algoritmo de encriptación según la key que te hayas generado. En el User Controller añadimos dos endpoints, uno para encriptar datos recibidos en el body y otro para desencriptar datos. Pero antes iremos al User Logic y aquí iremos agregando nuestro método. Copiamos y pegamos para ir adaptando nuestro código. En esta parte agregaré encryptes. ¿Por qué? Porque esto únicamente es para texto. Me pasará el body en la petición. Vamos a obtener el texto que queremos encriptar y dentro del body va a haber un atributo que se llama data, el cual va a contener todo el texto que vamos a querer encriptar. Luego
En algún punto dentro de las variables de ambiente vamos a usar el key y la región, así que vamos a añadirlo en el archivo. Duplicamos y cambiamos los datos. En el KMS copiamos el ARN y lo guardamos y lo usamos en esta parte. Aquí sería key KMS name y abajo igual para la región. Ahora necesitamos usar esto para encriptar y desencriptar. Esto lo pondremos como encrypt data e importamos la clase y este tendrá el método encrypt y me pide el texto que encriptaré, el ID y me solicita la región. Este encrypt lo que me está enviando es un JSON, así que si todo está bien le pongo un JSON file. Agrego esto, lo que me envía es un código que es este, así que lo añadiré. En caso haya una excepción, me pinta el error y me envía un 500. Hasta este punto ya tenemos nuestro método en la capa lógica para encriptar estos datos. Ahora esto lo asociaremos en el user controller. Copiaré esta parte y cambiaré datos. Aquí pondré encrypt test y dentro de esto hay un encrypt. Eliminamos lo que no necesitamos. En user le añadiré encrypt y el error cambiamos el texto. Nos dirigimos a Anaconda PowerShell y alzaremos el aplicativo y aquí lo tenemos. Abrimos Postman, iniciamos sesión y probamos que todo esté corriendo bien con la ruta. Agregamos el texto que queremos encriptar y si todo está configurado correctamente debería enviarnos un texto encriptado. Veamos, aquí lo tenemos. Lo guardamos en el Postman y ahora probaremos con el método de desencriptar. Duplicamos, solo intercambiamos las palabras a decrypt. Repetimos el proceso en la capa lógica. Guardamos y probamos. Duplicamos lo que acabamos de hacer y en esta parte, en vez de pasar el texto como tal, debemos pasar el texto encriptado. Y listo. Algo interesante que mencionarles es que cada vez que tú encriptas, así sea el mismo texto, el hash cambia. Lo que ayuda a despistar a los atacantes cuando tengan nuestra data, así nuestro usuario desde nuestro aplicativo esté enviando el mismo dato, el hash será completamente diferente. Hasta ahí ya tendríamos nuestro servicio para encriptar y desencriptar nuestros datos. Ahora lo que haremos es encriptar nuestra contraseña cuando se crea un usuario. También vamos a tener que intercambiar el inicio de sesión para que cuando el usuario ingrese su usuario y contraseña esté ya encriptado, pueda validarse automáticamente. Para lo que necesitaremos una librería llamada bcrypt. Para ello nos dirigimos a nuestra consola de PowerShell e instalamos la librería. Verificamos lo que se acaba de instalar y esto lo agregamos al environment y lo guardamos. Ahora, dentro de util vamos a crear un método para utilizar el bcrypt para nuestra contraseña. Creo un archivo que se llamará bcryptpassword.py. Copiaré el siguiente código. Tenemos la clase bcrypt, nuestros métodos y para verificar nuestra contraseña. En el hash a la contraseña le pase el plain, el pepper, que es la contraseña, o algo adicional para que pueda encriptarse la contraseña que necesitamos. Y también tenemos bcryptcost, que por defecto esto siempre se agrega un valor de 12, pero dependerá de la capacidad de tu PC o servidor. Ahora esto justamente en la primera línea nos dice el texto, que vamos a encriptar junto con la contraseña extra que le estamos agregando, y lo codifiqué en un UTF-8. Luego a través de bcrypt le agrega una salt, la que se genera de manera aleatoria, que es la que le da una capa más de seguridad a nuestro hash. Y finalmente ese hash nos genera nuestra contraseña hashada y retornamos esta contraseña con decode UTF-8. El otro método nos recibe nuestra contraseña hashada, cuál es la contraseña en texto que está pasando el usuario. Y muy importante es pasarle el pepper, que es la contraseña adicional que agregamos al momento de encriptar la contraseña del usuario. Esto mismo lo hashamos. Y tenemos un método que es para checar la contraseña, que es la contraseña que pasa el usuario más el pepper, y nuestra contraseña hashada que la vamos a obtener de la base de datos, igual en formato UTF-8. Ahora vamos a ir a modificar el servicio de crear usuario, para poder crearnos un usuario pero ya con la contraseña encriptada. Nos dirigimos a User, ubicamos la parte de Create User y dentro de la capa lógica haremos los siguientes cambios. Tenemos que encriptar nuestra contraseña, y para ello agregaremos una variable llamada password hash
y empezaremos a usar nuestra clase. La importamos y usamos nuestro hash. El método nos dice que es el plain, es decir el password, el pepper y el bcryptCost. Al ser variables que podrían cambiar con el tiempo, lo agregaremos a nuestro punto .env. Le ponemos un nombre y su contraseña y el bcryptCost que sea 12. Esto se obtiene de estos datos de acá. Ahora solo agregamos lo que acabamos de hacer. Aquí le cambiaremos los nombres y luego pasamos ambos. Por lo general esto siempre me da un texto así, es que tengo que convertirlo a un entero con el int. Pasamos el password hash por aquí y listo. Alzamos nuestra API e iniciamos sesión en Postman. Abrimos nuestro endpoint para crear usuario, pasamos nuestro token y lo enviamos. Y nos dice que el usuario ha sido creado exitosamente. Ahora si vamos a Mongo y actualizamos, veremos que el usuario ha sido creado con la contraseña hasheda. Para probar el usuario debemos de modificar el método de iniciar sesión para que esta contraseña se compare con el hash y me diga si es verdadero o no. Para lo que iremos al out controller en la parte de login y verificamos dónde se está haciendo esa lógica. La lógica está en el out login. Dentro de esto ya no necesitamos hacer comparativo del password, así que lo eliminamos. Aquí agregaremos la validación correspondiente. Dentro del bcrypt copiamos este método y lo pegamos. Lo importamos y le pondré verificar password. Esto me pide el start hash que lo tengo en user. Y hay un atributo que se llama password, me pide el candidate que vendría a ser la contraseña que estamos ingresando y el pepper que lo tenemos en el user logic. Lo importamos y lo enviamos. Si todo está correcto me enviará un 200. Y caso contrario me devolverá credenciales inválidas. Retiramos el código repetido, guardamos todo y alzamos el API. Probamos que todo esté corriendo bien en el Postman. Y listo, acabamos de modificar el login e internamente se validó la contraseña hashada. A continuación haremos un método extra dentro de user para actualizar nuestra contraseña. Vamos a user logic y duplicaremos el código que ya tenemos y lo iremos actualizando. Cambiamos el nombre a update password, necesitaría el body y dentro de él me vendrá la contraseña actual y la nueva. Pasamos también el decode token e internamente se validará la contraseña antigua y la nueva. Listo, esta parte no la necesitamos, esto sí y esto no. Aquí lo único que debería de pasar es el username y el password. El password será este nuevo y dentro de decode token tenemos un atributo que se llama user. También, y antes de esto necesitamos validar si el usuario y la clave antigua son válidas. Vamos al out logic y copiaremos esta parte, importamos este outDA, aquí le paso el username y la contraseña antigua. En caso el login mande error, debería mandar todo este login, así que le pongo un return y lo envío. En este punto necesito hashar esta contraseña, así que nos vamos a ese punto, copiamos este código, pero en esta parte ponemos el password new y el password hashado lo agregamos por aquí. Guardamos y ahora implementaremos el método de updatePerson. Vamos a la capa de acceso a datos y en la parte de actualización copiamos, pegamos y cambiamos datos. Aquí sería update password y necesito pasarle el username y el password. Y dentro de esto sería para actualizar el username. Le paso el username y lo que tendría que actualizar solo sería un JSON con el atributo password y le paso el password. Lo guardo y voy a la capa lógica. Bien, ahora hay que exponer este método que faltaría en el controller. Intercambiamos datos, aquí me pongo update password y lo pasamos en esta parte igual. Colocamos el body, el decoded y el user no lo necesitamos. Ahora probaremos lo que acabamos de hacer. Alzamos otra vez y probamos en el Postman. Le agregaré una contraseña nueva y ojo que necesita el token. Enviamos y ya nos dice que el usuario ha sido actualizado. Ahora vamos a la base de datos y si hacemos una comparativa de hash luego de actualizar, vemos que sí, ha sido cambiado. Para finalizar, encriptaremos nuestros datos al momento que vamos a ingresar sesión, ya que si tú pones tu usuario y contraseña y no le encriptas y lo mandas así, hay la posibilidad que alguien esté interceptando esa petición. Basta que el atacante intercepte esa petición para que pueda ver el usuario y la contraseña.
Nos dirigimos a la parte del AuthController y duplicaremos estos métodos. Le pondremos versión 2 y guardamos. Ahora entro a la capa lógica y duplicamos esta sección. También colocamos versión 2 y este body vendrá encriptado. Y lo que tenemos que hacer es desencriptar estos datos. Aquí colocamos el dato encriptado, pasamos esto y lo enviamos con un atributo que se va a llamar data. Para desencriptar agregaremos el data decrypt, utilizamos nuestra clase encrypt, lo importamos y utilizaremos el decrypt. Me pide el texto encriptado, el ID y la región. Lo que usamos en esta parte. Importamos el util, pasamos el key y la región. El data decrypt es un JSON y generaré un segundo body para esto y obtener un atributo que se llama data que se encuentra en el texto ya codificado. En el otro lado estaré pasando un texto. Entro a Postman y lo coloco aquí. Ahora convertiremos este texto a un JSON con en json.loas. Lo importo y nuevamente alzaremos nuestra API. Entro al Postman, duplicaré esto llamándolo login2, paso mis datos encriptados y para evitar un error agregaremos el bucket lash en las comillas. Y ya este texto se convirtió en un JSON. Lo encriptamos y si esto lo pasamos en esta parte para desencriptar me da nuevamente un texto. Lo paso aquí y ya inicia sesión con los datos encriptados. Es decir, nuestros aplicativos van a tener que enviarnos todos esos datos encriptados y nuestro backend lo va a tener que interpretar. En esta sesión creamos una key en AWS KMS, encriptamos y hasheamos contraseñas, adaptamos el login a datos encriptados y añadimos un flujo seguro para actualizarlos. Con esto alcanzamos un nivel básico de seguridad en la autenticación. Nos vemos en la próxima clase para seguir reforzando la seguridad y ampliando funcionalidades.